El Perseverance, un rover de la NASA del tamaño de un automóvil, cumplió, el 12 de diciembre de 2023, sus primeros 1000 días marcianos, buscando evidencias de vida. Las primeras valoraciones de los científicos apuntan a que la misión recopiló muestras muy intrigantes y probabilidades de confirmar que existió, o existe, vida en Marte. El vehículo aterrizó en el cráter Jezero el 18 de febrero de 2021, junto con el helicóptero no tripulado Ingenuity. La misión también reconstruye la historia geológica del cráter, creado por el impacto de un asteroide, hace unos 4.000 millones de años. Pero, el propósito principal de la misión de la NASA en Marte es buscar signos de vida, concretamente en el cráter, de 28 millas de ancho, en el cual alguna vez hubo un lago. Según los descubrimientos, un río comenzó a fluir hacia el cráter y formó un lago, de hasta 22 millas de largo, con una profundidad máxima de 100 pies. En los primeros 1000 días marcianos de la misión, la revelación más espectacular es que, entre las muestras recolectadas por el Perseverance, algunas indican la posible existencia de vida en Marte. En un comunicado, al cumplirse los 1000 días marcianos del rover, los expertos de la NASA se mostraron entusiasmados, porque en muestras de la llamada zona de Lefroy B detectaron gran cantidad de sílice de grano fino, un material conocido por preservar fósiles. También establecieron que en el denominado Ores Peak hay una cantidad significativa de fosfato, que a menudo se asocia con la vida tal como la conocemos. De modo que, si hubo vida, existen buenas condiciones para constatarlo. Esa es la buena noticia. La otra, es que para tener la confirmación definitiva tendremos que esperar hasta la década de 2030, cuando las muestras sean traídas y analizadas en un laboratorio terrestre. En realidad, no será la primera vez que lleguen a la Tierra muestras extraterrestres, pues naves de Estados Unidos, la Unión Soviética, China y Japón trajeron ya rocas, guijarros, arena y polvo de la superficie lunar. Sin embargo, las perspectivas de Marte son mucho más alentadoras, aunque las condiciones son más complicadas, porque se trata de viajar a un planeta a millones de kilómetros de distancia y regresar con la carga. Las muestras las traerá una misión de la NASA y la Agencia Espacial Europea, que hará descender a la superficie del planeta un módulo que recogerá las muestras y las lanzará a la nave principal que estará girando alrededor de Marte. El lanzamiento de la misión está proyectado para 2026, la llegada a Marte para 2028 y la entrega de las muestras en la Tierra para 2031. Así que, aunque puede variar, esa es la fecha probable para tener la confirmación científica de la existencia de vida en Marte, a menos que antes ocurra algún acontecimiento que nos indique que existen seres vivos en otras partes del universo. Para mantenerte al tanto de la misión marciana y otras relacionadas con la conquista del universo y la revelación de sus misterios, no dejes de suscribirte a nuestro canal y recibirás las próximas actualizaciones.